dado eso. Ya, vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con la parte de R, ahora que ya conversamos 2 segunditos sobre la teoría. Lo primero que vamos a hacer es importar nuestra base de datos. Y esto lo vamos a hacer muy sencillamente con una función que ya conocemos. Le voy a poner ACO a la base de datos. Ya van a ver por qué. No les voy a hacer spoiler. Pero para ello vamos a ocupar la función readExcel. No, mentira, primero tenemos que llamar a la librería. Library readXL y la vamos a llamar con control enter. Y ahora sí, read.excel, ¿sí? Y vamos a poner choose file. Choose files, aquí está. Control enter, y aquí se nos va a abrir la pestañita para elegir el archivo. Aquí está. Y creo que la tengo en descargas. Aquí está. Control C. Se llama así porque contiene datos, digamos, de una formulación, un preparado que contiene, digamos, medicamentos que pueden utilizarse como anticonceptivos orales. Vamos a explorar primeramente nuestros datos. Vamos a apretar aquí. Y vamos a ver que tenemos, digamos, distintos pacientes, que hay un periodo de estudio y que algunos pacientes recibieron un placebo y otros recibieron el medicamento. Además tenemos la concentración de etinilestradiol. Concretamente, en esta base de datos podemos encontrar, digamos, dos casos. En el primer grupo, ambos tienen, digamos, 22 personas, si se fijan. El número más grande es 22, solamente que uno recibe el fármaco, otro recibe el placebo, placebo, fármaco, placebo, fármaco. Entonces, vemos que tenemos dos grupos de 22 pacientes cada uno. A los pacientes que están etiquetados como placebo recibieron el tratamiento de un fármaco placebo más etinilestradiol más donetindrona. Mientras que el siguiente grupo que dice drug recibió un fármaco fármaco X, una dosis de etinilestradiol y una dosis de noretindrona. Sabiendo eso, sí, estos datos están en cursos en material docente, en test de hipótesis, si no me equivoco, se llama test de hipótesis taller, porque hay dos cosas de test de hipótesis, y esta se llama test de hipótesis taller. Ahí, digamos, pueden bajar el RAR donde están estos datos. Para ir más a los farmacéuticos, ¿saben lo que es el etinilestradiol? ¿O para qué se utiliza el etinilestradiol? ¿Es agonista de qué? ¿Antagonista de qué? Para, digamos, ponernos en contexto, básicamente. Etinilestradiol. A ver, el chat. Un estrógeno, perfecto. Y la noretindrona, ¿se acuerdan lo que es? La noretindrona, bueno, como es estrógeno, es agonista de receptores estrogénicos. Y perfecto. La noretindrona es un progestágeno, agonista de receptores de progesterona. Y eso significa que este medicamento se utiliza o podría utilizarse como anticonceptivo. Por eso los datos les puse ACO, anticonceptivos orales. Bueno, estos pacientes recibieron bien la formulación que contiene placebo, etinilestradiol y noretindrona, y por otro lado, los otros recibieron un fármaco D, el etinilestradiol y la noretindrona. Ahora, lo que hace el placebo o lo que hace el fármaco D es modificar la biodisponibilidad del etinilestradiol. Y eso es lo que vamos a comparar. Vamos a comparar si es que el fármaco D o el placebo son capaces de, digamos, el fármaco D es capaz de generar una diferencia significativa respecto al placebo en una formulación que contiene estas dos sustancias que se utilizan como anticonceptivas, debido a que estos fármacos pueden disminuir, aumentar o mantener constante la, la concentración de etinilestradiol, que era el estrógeno, digamos, uno de los componentes de la formulación. Dicho eso, les voy a comentar que para hacer test de hipótesis tenemos que instalar una librería que se llama Teaching Demos. Entonces vamos a ir a Install Packages y vamos a poner Teaching Demos. Teaching Demos. Ahí está. Control Enter y se nos va a instalar. ¿Qué hacemos inmediatamente después de instalar una librería nueva? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos si queremos ocupar una función que está en una librería y que acabamos de instalar?
mientras se instala? Les pregunto. Voy a ir aquí. Ahí está. Ya, antes de ocupar una librería hay que avisarle a R que vamos a ocuparla. Por lo tanto, tenemos que llamarla. Llamarla llamar, por ejemplo, a readxl, fue lo que hicimos aquí arriba. Entonces ahora vamos a llamar a teaching demo. Y vamos a escribir entonces library teaching demos y ponemos control enter. Y ahora sí R sabe que la va... Creo que igual funciona cuando... A ver, vamos a entrar de nuevo, pero... Sí, ahí me la leí yo. Ya. Ahí llamamos a la librería y le vamos a decir a R, oye R, vamos a ocupar estas funciones que eran en este paquete que anteriormente instalamos. La instalación la pueden hacer solamente una vez, significa que si instalan teaching demos, después solamente tienen que llamar a la librería, tienen que avisar a la R que la van a ocupar y R se las va a ir a buscar, pero la librería queda instalada. Bueno, habiendo hecho eso, vamos a responder una pregunta, digamos, que podríamos formular para poder realizar un test de hipótesis. ¿Es la biodisponibilidad del etilelestradiol menor con el placebo? O dicho de otra forma, ¿es la biodisponibilidad del etilelestradiol mayor con el fármaco B? Lo que estamos buscando es disminuir la concentración de etilelestradiol dando un placebo, o bien aumentar la concentración de etilelestradiol dando el fármaco B. Esto con el objetivo de seguramente aumentar la concentración del etilelestradiol en sangre y por lo tanto conseguir un efecto anticonceptivo mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echarle una miradita rápida a los datos. Es decir, con un boxplot. ¿Por qué un boxplot? Porque podemos ver, digamos, las dos cajitas y una va a estar a lo mejor más arriba que la otra y vamos a poder ver así a priori cómo se están comportando las medias. Vamos a ver entonces boxplot y vamos a ver entonces ACO, que se llama nuestra data. Vamos a poner el signo peso para avisarle que vamos a ocupar una columna de ACO y vamos a poner que así se llama la columna con la concentración de etilelestradiol. Y ahora vamos a ocupar una cosa que se llama virgulilla, que ya habíamos hablado de ella en una guía pasada, que se hace con Alt-Gr y el signo más. Ahí se nos escribe la virgulilla. Y vamos a poner ACO, el signo peso, y ahora vamos a poner tratamiento. Lo que le estamos diciendo a R con esto es, por favor R, créame un boxplot de la columna etilelestradiol, que está en el data frame ACO, dado el tratamiento, que también está en la columna ACO, o sea, en el data frame ACO. Vamos, ponemos control enter, y si se fijan, aquí aparece un boxplot muy feo, porque queda muy aplastado, ahí está. Y si se fijan, así a priori, sin, digamos, hacer un análisis complejo, podemos ver que con el fármaco parece ser que sí se consiguen concentraciones más altas de etilelestradiol. Y con el placebo, digamos, obtenemos concentraciones menores. Por lo tanto, así a priori, explorando los datos solamente, podemos decir que parece ser que sí hay diferencia. Ahora, no sabemos si es significativa y mucho menos sabemos si es que clínicamente es significativa. Vamos a continuar entonces, pero ahora vamos a hacer el análisis propiamente tal. Primero entonces vamos a separar los datos en los pacientes que están recibiendo el fármaco y los pacientes que están recibiendo el placebo. Para ello entonces vamos a filtrar. Vamos a crear entonces un nuevo data frame que se llame placebo, flecha de asignación, y vamos a poner ACO, que es de donde vamos a obtener los datos, corchete, y dentro del corchete vamos a poner ACO, el signo peso para informarle que vamos a ocupar una columna del data frame que vamos a poner ahora, y vamos a poner treatment cuando sea igual a placebo. Placebo. Esos son los dos valores que puede tomar la columna treatment. Y ahora voy a cometer un error a propósito. Voy a poner control enter y si se fijan, error. ¿Qué creen que pasó acá? ¿En qué me equivoqué? Ah, ojo. Por cierto, esto se lee. R, por favor, pásame del data frame ACO de la columna, solamente los valores en los que los que la columna treatment sea igual a placebo. Eso le estoy diciendo. ¿Se fijan? En la columna treatment podemos encontrar que a veces toma el valor
placebo y el valor drag. Entonces lo que estamos haciendo es pedirle solamente cuando pide el valor de placebo. Pero aquí yo cometí un error, que de hecho acabo de marcar dónde está el error, a ver si es que si alguien se acuerda. Pero, ¿en qué me estoy equivocando? Si no se acuerdan, no importa, díganme nomás y se los digo. Pero, si es que alguien se acuerda solamente, no recuerdo. Ya. Bueno, en el chat, tampoco recuerdo. Si recuerdan, bueno, NR, cuando nosotros filtramos, tenemos dos opciones. Podemos pedirle que nos muestre una fila de un data frame, podemos pedirle que nos muestre una columna de un data frame, o bien una columna y una fila. Sin embargo, tenemos que especificarle los dos parámetros. Cuando no queremos darle un parámetro, simplemente ponemos la coma. Cuando ponemos la coma, le estamos diciendo que queremos una columna, pero que los valores de la fila, que los valores que pueden tomar las filas no nos importan. Por lo tanto, solamente nos va a mostrar la fila. Caso contrario, si yo pusiese coma y me fuese, por ejemplo, aquí a 2, me va a mostrar todos los valores que están en la fila 2, coma y los valores, digamos, para indexar esta fila. No sé si me explico, pero R funciona con columna, coma, fila. Por lo tanto, yo le tengo que entregar información de lo que yo quiero en la columna, coma, lo que yo quiero en la fila. Y como aquí solamente estoy poniendo una coma, le estoy diciendo, quiero que me des esto en la columna, pero no me importa lo que hay en la fila, porque está vacío. Y si se fijan, aquí a la derecha se nos creó un data frame que se llama placebo, en el que podemos encontrar solamente valores donde la columna treatment vale placebo. Vamos a ver ahora... a ver. Ahí está. Que hay alguien que se haya caído. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero la columna drag. Por lo tanto, vamos a escribir, no, voy a escribir fármaco, para que nos con inglés. Vamos a asignar a un data frame que se va a llamar fármaco los valores del data frame ACO, en los cuales la columna del data frame ACO, que se llama treatment, valgan drag. Ese era el otro valor que podía tomar. Con mayúscula al inicio, ¿cierto? Va. Sí. Ponemos coma, control enter y listo. Ahora tenemos dos data frames. Uno que se llama ACO, bueno, tres en total. Uno que se llama ACO, que tiene todos los datos. Uno que se llama fármaco, donde solamente tenemos valores en los cuales la columna treatment vale drug y placebo, que es el data frame donde todos los valores para la columna treatment valen placebo. Teniendo eso, tenemos los datos filtrados, porque ahora podemos decir que podemos, digamos, promediar, entre comillas, los valores de la concentración de etilalestradiol y los valores de placebo para ver si es que son diferentes. Entonces, eso vamos a echarle una miradita a los datos. Vamos a ver entonces, vamos a calcular el promedio de, de la columna etilalestradiol, pero del data frame que se llama fármaco. Es decir, vamos a ver esta columna. Vamos a ver el promedio de los valores de esta columna. Min, placebo, signo peso para indicarle que vamos a ver una columna, y vamos a ver etinilestradiol. Control Enter, y ahí nos sale que el promedio es 3004,005. Ahora vamos a ver el promedio del data frame fármaco, la concentración de etilalestradiol. Control Enter, y si se fijan, efectivamente estamos corroborando lo que vemos en el boxplot. En el boxplot nos sale que el promedio de la concentración de etilalestradiol cuando damos el medicamento es más o menos como 3400. Aquí está como el 3500, un poquito más abajo. Y efectivamente obtenemos valores cercanos a ese. Por otro lado, cuando vemos el boxplot del placebo, nos damos cuenta que el promedio está en más o menos 3000. Y si se fijan, aquí tenemos más o menos 3000. Por lo tanto, podemos decir que matemáticamente sí hay una diferencia. Y aquí viene la pregunta. ¿Esa diferencia es significativa? ¿Podemos saberlo así nomás calculando los promedios? ¿O hay que hacer un paso más?
¿Puedo llegar y, si veo dos números que son distintos, llegar y decir que son distintos? Estadísticamente hablando. En el chat. No. ¿Y por qué no? Así como, y porque nos queda poco tiempo, les voy a contar rápidamente. Porque puede pasar que por azar, justo hayan tocado personas que tengan la concentración de etilinestradiol alta. Entonces, imagínense si hubiésemos hecho el estudio con una persona y una persona. Ahí estamos súper susceptibles a esa probabilidad. Pues, ¿qué pasa si justo una persona que tiene la concentración de etilinestradiol alta y recibe el placebo, digamos, nos va a dar un promedio más alto? Un promedio, entre comillas, porque va a ser un puro valor. Por lo tanto, vamos a decir, no hay diferencia. Caso contrario, a lo mejor el paciente que recibe el fármaco va a tener una concentración más alta y vamos a decir, claro, pues, sí hay diferencia, cuando en realidad es una variabilidad propia del paciente. A lo mejor justo ese paciente metaboliza lento el etilinestradiol y se le concentra en la sangre. A lo mejor lo elimina lento, a lo mejor lo absorbe mucho, a lo mejor, no sé, es celíaca y tiene problemas con la absorción de medicamentos. Hay un montón de variables que van a poder explorar en el curso de biofarmacia. Pero lo que me interesa que sepan es que a medida que nosotros vamos aumentando el tamaño de la muestra, vamos disminuyendo la probabilidad que ocurra este error, porque es súper poco probable que nos encontremos con 1000 personas, o en este caso 22 personas, que presenten esta anomalía en el metabolismo que nos cause una concentración mayor de fármaco. Por lo tanto, forzosamente tenemos que hacer una cosa que se llama t-test o contraste de hipótesis. Para hacer el test de hipótesis necesitamos conocer tres cositas, que digamos ustedes pueden ver en el diagrama de flujo que está, si no me equivoco, en las diapos de la materia. Primero, tenemos que saber cuántas muestras tenemos. Si estamos comparando un valor poblacional con nuestro valor muestral, es decir, si hay una o dos muestras, que en este caso vienen siendo dos, tenemos que saber también si las muestras son dependientes o independientes, que en este caso son independientes porque estamos viendo dos grupos, como dijimos al inicio, y además tenemos que saber la varianza, si es que es igual en ambos casos, porque podría pasar, como les decía antes, que hayan pacientes que anómalamente tengan mayores concentraciones de etilinestradiol. Por lo tanto, los datos se nos van a cargar pauladitos. Entonces tenemos que ver que las varianzas distribuyen del mismo modo, tal que podamos decir que hayan pacientes con baja concentración y alta concentración en la misma cantidad en ambos grupos. Es decir, que no haya un grupo con una variabilidad así y otra con una variabilidad así, porque nos van a ser comparables, sino que ambos tengan una variabilidad, digamos, más o menos. Es decir, que tengamos pacientes que concentran poco etilinestradiol en la sangre y pacientes que concentran harto etilinestradiol en la sangre. Para ello entonces vamos a hacer una prueba de homocedasticidad, es decir, de igualdad de varianza. Para ello vamos a ocupar un comando que, por cierto, viene en Teaching Demos y van a tener que, digamos, instalar esta librería para poder ocuparlo, que se llama var.test. Prueba de la varianza, así como resumidamente. Vamos a poner del data frame placebo la concentración de etilinestradiol. Eso es lo que nos pide. El primer argumento es la varianza de la primera variable. La segunda variable es la concentración de etilinestradiol, pero del data frame fármaco. Lo siguiente que nos pide esta función es la hipótesis alternativa. Vamos a escribir alternativa. Y aquí tenemos que poner si es que la queremos de los dos lados, si queremos que sea mayor o queremos que sea menor. En este caso vamos a ocupar por los dos lados, que en inglés vendría siendo to.sides. Y finalmente tenemos que poner la confianza. Aquí es importante y les voy a hacer un detallito. ¿Se acuerdan qué es lo que es la confianza y la significancia o cómo se relacionan? Por mientras lo voy a escribir. En este caso queremos que el nivel de confianza sea de 0.95. Control Enter y... Argumento... Pero si le puse... Me equivoqué. Aquí no es dos lados, es por los dos lados. Ahí está, ahí sí. Me he equivocado en una letrita. ¿Se acuerdan cómo se relaciona la confianza y la significancia? 1 menos significancia, confianza. Perfecto. La confianza es la probabilidad de que nosotros efectivamente estemos tomando los datos bien, por decirlo de algún modo, así como someramente. Y la significancia es la probabilidad de equivocarnos, básicamente. Por lo tanto, si el p-value es menor a la significancia, significa que la probabilidad de que no estemos equivocando y los datos nos hayan salido buenos al azar es menor a la confianza que nosotros pusimos en un inicio.
Si nosotros vemos en el test de varianza, la hipótesis nula, es decir, H0, es que las varianzas son iguales. Por otro lado, la hipótesis alternativa, voy a apurar porque me queda poco tiempo. La hipótesis alternativa, por otro lado, es que las varianzas son distintas. Y si nos damos cuenta, nuestro p-value es 0,88, lo que significa que... me dicen por internet que hoy día no hay análisis de medicamentos, así que a lo mejor me van a pasar 2 minutitos, pero no mucho, para, digamos, respetar el horario de la asignatura. Pero bueno, ¿qué significa entonces que nuestro p-value sea mayor que 0,05? ¿Por qué 0,05? Recuerden que nuestra confianza es de 0,95. Por lo tanto, nuestra significancia, como bien dice Luis en el chat, viene siendo 0,05. Es decir, 1 menos 0,95. ¿Qué significa entonces que nuestro p-value sea de 0? Voy a aproximarlo. Voy a ponerle ahí. ¿Este número es mayor o menor a la significancia? ¿Y qué significa que sea menor a la significancia? ¿Cuánto nuestro? Bueno, si nosotros ya dijimos que es 0,05. Por lo tanto es mayor. ¿Qué significa que nuestro p-value sea mayor a 0,05? ¿Qué rechazamos? ¿Qué aprobamos? Así como en hemotecnia, por cierto, por lo general, uno quiere que el p-value sea chico, porque por lo general uno quiere encontrar diferencias. Por lo general. Hay casos en los que no, como en este caso. En este caso nosotros queremos que encontrar igualdad. Nosotros queremos aprobar H0. Queremos que las varianzas sean iguales. Por lo tanto, que nuestro p-value sea mayor a 0,05, es decir, 1 menos la confianza, es que aprobamos H0. Ay, el teclado está medio malo, entonces, ahí está. Aprobamos H0. Y si aprobamos H0, significa que las varianzas son iguales. Por eso le pongo una carita feliz. Dicho eso, podemos aplicar el t-test. ¿Por qué estamos haciendo esto de la varianza? Porque uno de los argumentos del t-test, que la función se llama t.test, es un nombre bastante intuitivo, nos va a preguntar cómo son las varianzas. Si por ABC motivo nosotros consiguiésemos aquí un p-value menor a 0,05, significa que las varianzas son distintas. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que especificarle a la función t-test que las varianzas son distintas. Al tiro les muestro cómo. Para, digamos, ver si es que hay diferencias significativas, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a pasar las mismas variables, el mismo nivel de confidencia, de confianza, y, digamos, en la hipótesis alternativa vamos a tener que hacer un cambio. Sin embargo, nosotros vamos a tener que especificar un detallito. Y ese detallito viene siendo que la varianza que va a dar punto equal, voy a mover un poquito para acá, que var punto equal es verdadero. Significa que las varianzas son iguales. Si nosotros hubiésemos obtenido un p-value aquí menor a 0,05, significa que las varianzas no son iguales. Y por lo tanto, aquí vamos a tener que poner, ahí está, false. Pero este no es el caso. Este es un caso verdadero. Aquí me mandó una embarrada. Les dije que la hipótesis alternativa, o digamos, nuestra pregunta inicial, es que la concentración de etinilestradiol o la biodisponibilidad de etinilestradiol es menor con el placebo. No, después de la ventana. Es menor que con el placebo. Menor. Por lo tanto, aquí en vez de poner 2 lados, vamos a tener que hacer un cambio. Si se fijan, aquí me dijo que el argumento alternative tiene 3 posibles valores. Para los 2 lados, menor o mayor. Y como nosotros estamos buscando que el valor sea menor, tenemos que poner less. Ahí está. Por lo tanto, aquí lo que le dijimos a R es, quiero que me hagas un t-test y me compares la concentración de etinilestradiol o la biodisponibilidad de etinilestradiol con el placebo versus con el fármaco, que el primer argumento sea menor, es decir, que la concentración con el placebo sea menor,
con un nivel de confianza del 0,95 o de 95%, y las varianzas son iguales. ¿Qué cambio yo le puedo hacer a esta función? Yo le puedo pedir que la concentración con el placebo sea mayor, en cuyo caso aquí voy a tener que poner greater en vez de less. O a lo mejor me importa que sean distintas nomás. Ya ahí pongo two sides. Ahora, yo quiero que sea, digamos, la confianza por defecto es esta, y si yo no especifico este argumento, por defecto me va a poner 0,95, y bar equal por defecto es falsa. Por lo tanto, si ustedes no lo ponen, el test les va a salir distinto. Porque, digamos, el cálculo que realiza matemáticamente es distinto si las varianzas son iguales o no. Dicho eso, vamos a plantear nuestra hipótesis nula y alternativa, para ya ir finalizando. La hipótesis nula va a ser que los promedios, es decir, la biodisponibilidad, ay, qué rabia, me quedo con la mayúscula, que la ay, ahí está, que la biodisponibilidad es igual. Y la hipótesis alternativa nos dice que la biodisponibilidad del placebo, me faltó acá, así, del placebo es menor. Por lo tanto, nosotros nos vamos al p-value y vemos que el p-value es, ¿dónde estás? P-value, aquí está, 0,02. Este número, es menor a 0,05. Por lo tanto, podemos decir que aprobamos la hipótesis alternativa. Aquí. O sea, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa. Es decir, efectivamente, la disponibilidad del placebo nos logra concentraciones menores de etilalestradiol en la sangre. Eso es, digamos, lo que estamos demostrando con este t-test. Ahora, si nosotros nos vamos al gráfico de caja, vemos que efectivamente con el placebo nosotros conseguimos valores menores. ¿Qué informamos nosotros en un paper? Entregamos este boxplot y nosotros después editamos la imagen y le ponemos una estrellita, digamos, aquí a estos dos valores. Y con eso estamos diciendo que hay diferencia significativa entre estos dos valores. Y abajo ponemos el gráfico 1, 2 puntos. Aquí se aprecia la diferencia entre el fármaco y el placebo y podemos ver que sí hay diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, con el placebo sí conseguimos concentraciones menores de etilalestradiol. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Me pudieron seguir? Tuve que ir a la velocidad del rayo, casi digo trueno, pero los truenos viajan a la velocidad del sonido y no es tan rápido. Pero, eh, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se me perdieron? ¿Alguna parte como de la materia? Porque hay dos detallitos que me gustaría comentarles, pero aquí si quieren se retiran y después ven el video solamente porque ya estamos pasaditos en la hora. Pero es algo muy chiquitito, algo muy chiquitito. Y que puede ser algo interesante para el trabajo final. Así que, por mientras, si tienen alguna duda, me la escriben en el chat y les voy a comentar. Les voy a pasar dos funciones extra, pero se las voy a pasar nomás. Ustedes, digamos, pueden ocupar la función signo de pregunta para ver cómo funcionan en caso que requieran ocuparla, porque puede que no requieran ocuparla. El t-test necesita una condición súper importante, y es que las variables distribuyan normal. Es decir, que la concentración de etilalestradiol, en este caso, distribuye normal. ¿Cómo sabemos si distribuye normal? Con una función que se llama Shapiro test. Con Shapiro test yo puedo saber si es que una cosa distribuye o no normal. Digamos, pueden ocupar preguntas Shapiro test para ver cuál es la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, y les va a pasar un p-value. Sabiendo eso, ustedes pueden saber si es que las cosas distribuyen normal o no. Si distribuyen normal, qué bueno, porque pueden ocupar t-test. Si no distribuyen normal, van a tener que ajustar los datos o bien ocupar un test no paramétrico. Y un test no paramétrico es básicamente un t-test, pero que no, digamos, exige que haya distribución normal. Para ello vamos a ocupar una cosa que se llama Wilcox test. El test de Wilcoxon es lo mismo que el t-test, pero para variables que no distribuyen normal. ¿Cómo saber si distribuyen normal? Con la prueba de Shapiro. En caso que aquí ya esto es muy puntual y dudo que tengan que ocuparlo, pero se los comento igual por si acaso. En caso que tengan más de 5.000 datos, no les sirve Shapiro test y tienen que ocupar una prueba que se llama Kolmogorov-Smirnov. Se los comento por si es que llegan a tener que utilizarlo en el trabajo final, que lo dudo. Probablemente todas las variables distribuyen normal y tengan que ocupar el t-test.
Pero en caso de que por ese motivo no lleguen a distribuir normal, pueden ocupar el Wilcox test y argumentar por qué lo están ocupando. También pueden ocupar funciones para normalizar, pero también es un problema. Alguien dice en el chat que yo no pude instalar el package. A lo mejor lo pusiste con... A ver, te voy a copiar y pegar el texto, o sea, sí, bien digo, el texto en el chat, porque puede pasar que... puede pasar que se te hayan pasado las mayúsculas. Y ojo, cuidado que aquí cuando uno instala el paquete, hay que pasarlo en texto. Y como vimos en la primera sesión, cuando uno le pasa textos a R, hay que ocupar comillas. Una vez instalado ya no se necesitan las comillas porque R lo lee como un objeto. Pero pueden ser o bien las mayúsculas o las comillas. Esos son como los típicos problemas con los que me ha pasado que no me lee un paquete y después resulta que no le puse las comillas. Y el R es para el trabajo final y para la A2, ¿no? Mira, cuando yo di el ramo, la T mayúscula, ya que bueno. Cualquier duda igual me pueden comentar por correo o por WhatsApp, los que tengan mi número. Eh, sí, cuando al menos yo di el ramo, el R se ocupaba para la A2. Como la A2 probablemente sea presencial, no estoy seguro si es que van a tener que llevar un computador o primero hacen la prueba y después llegan a su casa y envían la parte en R. Así que ahí, ¿cómo va a ser la metodología? Ahí desconozco, ahí me pillaste. Lo que sí te puedo decir, a priori, es que sí, el trabajo final es con R y digamos, tienen que hacer más o menos el mismo análisis de datos. Por ejemplo, pacientes que reciben un fármaco, pacientes que no reciben un fármaco, y tienen que ver si es que, no sé, pues el fármaco, hay diferencias significativas en la presión sistólica de los pacientes, o en la concentración de colesterol en sangre de los pacientes, como ese tipo de cosas. Eso sería como lo... Digamos, esto es todo lo que hay que saber de t-test, creo yo. ¿Cómo se hace un t-test? Que primero tienen que saber primero si es independiente o dependiente, si es cuántas muestras tienen, y si las variables son las varianzas son iguales o no. Eso lo pueden hacer con el test de la varianza. Una vez ahí pueden hacer su t-test y viendo el p-value pueden concluir. Ya ahora, ya si quieren se van nomás, porque ya estamos pasados en la hora, pero ya como un tema, digamos, farmacéutico. Si yo les digo que dos fármacos generan una diferencia en la concentración de estradiol en la sangre, ¿ustedes me pueden decir a lo mejor que el fármaco es efectivo bajando la concentración de estradiol? O si yo les digo que un antihipertensivo me baja 8 milímetros de mercurio la presión, ¿ustedes me pueden decir que esa diferencia es significativa? Según lo que vimos al inicio y según otra cosa súper importante que les voy a comentar. Clínicamente no sabemos. Perfecto, perfecto. Porque puede pasar que, claro, que el fármaco me baje 8 milímetros de mercurio la presión, pero a lo mejor me va a bajar de 200 milímetros de mercurio a 192. Entonces igual estamos sobre la presión normal, pues. Entonces ahí hay dos conceptos súper importantes que tienen que saber diferenciar. Hay una diferencia que es significativa estadísticamente y una diferencia que es significativa clínicamente. Por lo tanto, nosotros, si un fármaco me baja la presión, yo no puedo decir que es un antihipertensivo. En la conclusión yo puedo decir que se aprueba la hipótesis alternativa y por lo tanto este fármaco genera una diferencia significativa estadísticamente en la presión arterial. Pero yo no puedo decir que es un antihipertensivo. Eso estaría mal. Para que lo tengan en mente para su trabajo final. A lo mejor les puede servir. Dicho eso, y habiéndonos pasado catastróficamente en la hora, y disculpándome, creo que hasta aquí podemos dejar la sesión. Creo que no hay más dudas. Me las pueden hacer llegar por correo, con copia de la profe si quieren. También les puedo dejar mi número si quieren, pero cualquier duda, digamos, que tengan con R, ya sea instalar un paquete que no le está corriendo una cuestión, que resulta que le está pidiendo un argumento que no vimos en la ayudantía, resulta que hay un valor que no le está dando, una diferencia que a lo mejor no les calza, ningún problema. Ningún problema con contestarles. Adjúnteme un pantallazo así para ver el tema del error. Así que eso, pues. Creo que eso es todo. Creo que eso vendría siendo todo. Así que eso. Chao, que estén muy bien, cuídense del COVID, sigan ocupando mascarilla, lávense las manos, no sé qué otras medidas importantes hay que tomar. Así que chao, que estén muy bien.